Que las perspectivas de inflación hayan caído, que muy bien, estupendo. Luego vamos a analizar esto porque después de este alegato. Pero que ahora digan soft landing constantemente o no landing, y la mayoría de los bancos de inversión han claudicado con esto, están muy confiados. Han vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y esto nos ha pasado en otras recesiones. En 2008, en 2000, en los 90, en los 80, en los 70, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no nos fijamos en el pasado? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Pues un día más por aquí con las claves de la semana. Las claves de la semana en economía, en mercados, lo que nos tiene que deparar esta sección patrocinada por Trade Republic, que, y es lo que os estaba comentando, scoop de última hora que hemos tenido con Trade Republic, os lo di en exclusiva en mi cuenta de Twitter, de las novedades con respecto a Trade Republic, que es muy interesante. Todo esto, y que lo veis en pantalla, os lo voy a hacer más grande para que lo sepáis. Y es que todos los interesados en invertir en renta fija, que mucha gente me dice, oye, que estoy interesado en invertir en bonos, en renta fija, ¿cómo lo hago? ¿Qué broker? Pues que sepáis que Trade Republic es el primer broker europeo que va a permitir negociar con bonos, pero con bonos incluso fraccionados, es decir, desde 1 euro. Sabéis que muchas veces si no tienes el mínimo de 1000 euros para invertir en bonos, no puedes invertir. Pues con esta operativa mecánica, y además un broker que está auspiciado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el regulador alemán, está listado dentro de la CNMV, pues tenéis todas las garantías de transparencia y podéis invertir desde 1 euro en bonos. Muchos bonos corporativos de Estados Unidos, europeos, bonos del Estado europeos, una gama súper amplia. A partir de octubre lo tendréis disponible. A partir de octubre lo tendréis disponible y todo el mes de octubre para meteros en esta posibilidad. Os pasa Chris por el chat el enlace, ahí en directo en Twitch, el enlace lo tenéis ahí. Y si veis esto desde YouTube, esta promoción la tenéis fijada en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Así que ya estáis pinchando ahí, porque como os digo, desde 1 euro, inversión en bonos. Y no solo eso, sino que el excedente de liquidez que metáis en el broker y no invirtáis, y esta era la segunda parte que también os decía, hasta 50.000 euros, que no es poca cantidad, pero va a rendir al 4%. Es decir, que tenéis la posibilidad de invertir en bonos y luego tenéis una remuneración del 4% en la liquidez que dejéis en el broker. Cuando los bancos, según datos del Banco de España, están por debajo del 2%. Los bancos tradicionales. Y como decía aquí en el tweet, digo, en tiempos de inflación, protección al ahorro. Y ya os digo, yo ya estoy empezando a hacer aportaciones periódicas, que yo siempre he dicho, renta fija de corto plazo me gusta, no es recomendación de inversión. Es lo que he hecho y estoy empezando ya a generar esas aportaciones que estaba haciendo con ETFs, también ya lo voy a ir destinando a bonos directamente. Ya no en ETFs, sino en bonos directamente. Así que echadle un ojo porque es que de verdad que no hay ningún broker que podáis invertir en bonos fraccionados aquí en Europa. Así que es un bombazo de noticia para que le echéis un ojo. Y ahora sí, quiero irme a lo más relevante de la economía y a las claves de la semana, que no son pocas. Siempre hablamos de las 5 claves y vamos a ir por las claves de lo menos a más, vamos a ir. O por lo menos vamos a dar una dinámica al programa de tener agilidad por aquí. ¿Qué tenemos esta semana? Que es súper importante. Todos lo sabéis, y es que no hace falta ni decirlo. La reunión de la Reserva Federal. La reunión de la Reserva Federal, en la que si nos fijamos en los futuros sobre fondos federales, se descuenta una probabilidad del 99% que estáis viendo aquí en pantalla, probabilidad del 99% de no subir los tipos de interés. Simplemente hay un 1% de posibilidades de que se suban los tipos de interés 25 puntos básicos. Pero está cocinado, recocinado y ya sobre el papel que no se van a subir tipos de interés en esta próxima reunión de la FED. Después de conocerse datos de inflación y datos del mercado laboral y consecuente con lo que había dicho la Reserva Federal en discursos previos de muchos miembros, no hasta el momento. Entonces, en esta reunión no se esperan sorpresas. ¿Qué podemos esperar el miércoles? Pues no sorpresas en cuanto a la decisión de tipos, pero sí muy pendientes del discurso de Jerome Powell de si todavía abre la puerta a subir tipos en noviembre o en diciembre o ya empieza a hacer como una especie de pausa en diferido.
o más bien sigue el camino de Christine Lagarde, que sí que parece que dejó muy claro que la pausa es como la principal estrategia que van a querer seguir a partir de ahora. Entonces, el miércoles es un día que, a mi juicio, es bastante importante. Hay que mirar con mucha atención lo que, o las palabras que empiece a decir Powell en la rueda de prensa. Y sí, bueno, el comunicado deja cerrado ya o bastante aparcado el tema del tensionamiento monetario. Habla de pausa durante más tiempo. Le preguntan sobre la inflación. Es un poco la referencia que tenemos que tener el próximo miércoles. Por cierto, Pepiño, muchas gracias por seguir el canal de Twitch, que no te las había dado antes. Y a Joroba, que no Joroba, muchas gracias también por seguir el canal de Twitch y unirte a este fantástico equipo. Ya somos 5.110 seguidores por aquí, vamos creciendo poquito a poco. Poco más de la reunión de la Reserva Federal. No sé si vosotros tenéis alguna duda, pero yo no tengo ninguna duda de que no se van a subir tipos de interés y que cada vez hay menos posibilidades incluso de que se suban en futuras reuniones. Si nos fijamos en las posibilidades de noviembre, de la reunión de noviembre, está ahora mismo en un 68,4% posibilidades de subida de tipos de interés 25 puntos básicos frente al 31,3% de posibilidades de subir tipos de interés. No sé si he dicho de pausar los tipos, pero es 68,4% de posibilidades de pausar tipos, 31,3% de posibilidades de subir tipos de interés 25 puntos básicos. Hace nada estaba casi 50-50. Y de hecho, desde Estados Unidos, lo que me llegaba a mí, y las fuentes con las que consulto allí habitualmente, algunas de ellas me decían: hay posibilidades de que se suban tipos de interés. No lo descartes. No lo descartes cuando digas información, porque lo que nos llega de la Fed es que hay posibilidades de subir tipos de interés. Estas mismas fuentes que me decían esto ven ahora el camino más despejado, por lo menos en la reunión de noviembre. Es decir, creen que en noviembre ahora mismo están aminorándose esas posibilidades de subir tipos de interés. Esto es información, no es opinión. Igual que os dije la información de cómo estaba la foto en aquel momento, en la reunión de julio, y decían, puede haber más de una subida de tipos de interés durante el año, y puede haber subida en septiembre o en noviembre. Ahora dicen que en noviembre están bajando las posibilidades. Siguen sin descartar, pero las posibilidades son menores. Eso es lo que dicen, y es lo que está reflejando también el mercado. Si nos fijamos también en la próxima, o las probabilidades de subir tipos según los futuros sobre fondos federales en la reunión de diciembre, también la cosa está ganando el no. 59,4% de posibilidades de pausar los tipos de interés y 36,2% de posibilidades de subir los tipos de interés 25 puntos básicos. Es decir, todavía sigue ganando enteros esta opción. ¿Y por qué está situándose esto? Por cierto, dices que nos ves desde México, Joroba, así que muchísimas gracias por vernos desde tan lejos. Un abrazo a todos los mexicanos, a los hermanos de Latinoamérica, y te mando un saludo, un abrazo gigante, y gracias por verme por aquí. Espero que el programa te guste y que tenéis el chat para comentar lo que queráis, que siempre me gusta ver que comentéis. X Curto Trading dices, el euro se va al carajo. Luego, si queréis, comentamos el euro, si os parece. Después de valorar un poco lo de las claves, si queréis, luego comentamos el euro. Pero bien, las expectativas de inflación parece que están dando un poco de tregua a la Fed, y la solidez del mercado laboral todavía le da confianza a Powell, y por eso la decisión seguramente en estos momentos, es lo que estamos viendo en esas probabilidades, la pausa va ganando. Y es la segunda clave de la semana en materia de economía y que puede repercutir sobre los mercados. Y son las perspectivas de inflación a largo plazo. Y cómo esto repercute sobre todo lo demás. Y cómo lo está viendo el consenso y cómo lo está viendo la Fed. Sobre todo de una forma, a mi juicio, muy idílica. Y ahora os voy a explicar por qué. En este tuit de Liz Ann Sanders, que es analista de Estados Unidos, comentaba que las expectativas de inflación, decidme si lo veis bien, han caído bastante y bruscamente este mes. Están las expectativas a 5 y 10 años al nivel, o representando la mayor caída desde octubre del 2020. Vamos a verlo en el gráfico. Fijaos. Y vamos a poner la herramienta de pintado, cómo estas perspectivas de inflación de largo plazo, fijaos, cómo alcanzan niveles súper relevantes. Súper relevantes.
Cuando llega a esa línea de puntos suspensivos naranja. Una caída del menos 0,3%. Ahí lo tenemos. Se ve, ¿no? Perfectamente. Esto parece que lo que viene a apuntar es que se acabó con la inflación. La mayoría de analistas está apuntando al escenario ricitos de oro, crecimiento económico, no landing, absolutamente, y que no va a pasar nada. Es lo que se está apuntando. Os voy a compartir otro gráfico en relación con esto, que además lo extraigo de mi compañero y buen amigo Diego Puertas, que lo ha tuiteado. Esto es el número de veces, además lo ha sacado de Wall Street Journal y de una información de Nick Timiraos, ¿vale? Pero me parece relevante de por qué están diciendo que o soft landing, es decir, o aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos pese a la subida tan atroz de tipos de interés que hemos tenido, o soft landing o ni siquiera landing, o ni siquiera aterrizaje. Y mirad, el número de veces que se dice en prensa aterrizaje suave. Insisto, información que he extraído de mi compañero Diego Puertas, que lo podéis seguir en redes. Qué curioso que cuando hay récord de información de va a haber soft landing, luego viene a la postre recesión. En los 90 igual. En el año 2000 igual. En el año 2007 ya esto es sangrante, que es lo que le decía a Diego. Yo le contestaba por Twitter, digo, esto es sangrante ya. Esto ya es tremendo, ¿no? Que no había casi información de soft landing, era tal, y como que estaban los medios a las musarañas. Nos pilló aquí con el carrito del helado. Nos pilló con el carrito del helado en el año 2008, en la realidad, viendo los titulares y lo que se habla de soft landing. Pero fijaos ahora la cantidad de menciones que hay a soft landing. No se veía desde el año 2000 ese nivel. Soft landing, que es aterrizaje suave, es decir, que va a haber una desaceleración de la economía. Pero luego viene recesión después de esto. No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis. Pero voy a hacer otra reflexión con respecto a todo esto, ya que las expectativas de inflación estén como estén. Ecles, por cierto, muchísimas gracias por esa suscripción con Prime. Te mando un abrazo enorme. Gracias por la confianza. Que las perspectivas de inflación hayan caído, que muy bien, estupendo, han caído las perspectivas de inflación. Luego vamos a analizar esto por qué después de este alegato. Perfecto. Pero que ahora digan soft landing constantemente o no landing, y la mayoría de los bancos de inversión han claudicado con esto, están muy confiados. Han vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y esto nos ha pasado en otras recesiones. En 2008, en 2000, en los 90, en los 80, en los 70, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no nos fijamos en el pasado? ¿Seguimos sin fijarnos en el pasado lo que pasa con esto? Están muy confiados. ¿De qué te sirve tener tanta confianza? ¿Qué cuesta tener todavía en el pie en el freno y ser precavido con las declaraciones? Si es que no cuesta nada. No estáis diciendo la verdad. Y es decir, no, es tu verdad. No, no estáis diciendo la verdad. No estáis diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los indicadores adelantados, y lo vamos a ver aquí en pantalla, están en niveles prerecesivos. Y esto no me lo estoy inventando. Estos son indicadores que históricamente han funcionado. Y los veis aquí todos. En el recuadro, los estoy poniendo en recuadro. Ahí tenéis todos los indicadores adelantados. Core CapEx Orders, ISM manufacturero, bienes duraderos, confianza del consumidor, capacidad de utilización, leading indicators del Conference Board, ventas de viviendas, solicitudes iniciales de desempleo, todo, la mayoría, el promedio de todos estos indicadores adelantados, la mayoría de estos indicadores adelantados está apuntando todavía a esa misma dirección. Entonces, ¿por qué levantas el pie del freno? ¿Por qué confías? La inflación se ha acabado. Ya está, se acabó la inflación. Se acabó. Hombre, pues la inflación sí. Sí que va a seguir esa desinflación. Si el problema no es que la desinflación ya vaya hacia abajo, siga cayendo, siga esa tendencia, ese no es el problema, que va a seguir. Y que además leo a mi buen amigo José Luis Cárpatos con mucho cariño y mucha dedicación sus análisis, y estoy completamente de acuerdo en que esa desinflación va a seguir. Si el problema es si eso se va a morir ya,
O puede haber una segunda oleada. O si no viene una recesión previamente. Es que o viene recesión o viene una segunda oleada. Como comentamos también por aquí con Juan Ramón Rayo. Pero ¿de qué cuesta? Están muy confiados. Y cuidado con los excesos de confianza. Porque en muchos partidos de fútbol vemos que la defensa se relaja y te pueden remontar el partido. Y no cuesta nada tener precaución. Y siempre digo, cuidado, 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 ¿no? Que me decían en comentarios de YouTube, dices mucho cuidado, Héctor. Digo, pues precaución, amigo de conductor. Me gusta tener cuidado en entornos como el actual. Ya vendrán entornos en el que metamos el acelerador y metamos la sexta marcha. Ya vendrán. Pero, mientras tanto, mientras no venga y mientras estos indicadores adelantados que tenemos en pantalla apunten a que me la tengo que envainar, pues me la envaino. No, es que no sé qué. No. Es que la historia nos ha dicho. Y si luego nos equivocamos, pues mejor. Es que prefiero equivocarme a decir algo de como ellos hacen desde el punto de vista del mensaje institucional de esto ya está, no sé qué. Como las perspectivas que nos presentó el otro día la señora Lagarde. Pero ¿estamos tontos? O sea, nos creemos que no, vamos desacelerando, todo bien, pero no recesión, tal. Pero si es que estamos ya en recesión, señora. ¿No se entera usted que tenemos trimestres negativos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Un aumento del desempleo mayúsculo en la Unión Europea para entonces decir, no, es que esto no lo vi venir? Me ha pillado de sorpresa. ¿Pero qué dice? Y luego, en el directo el otro día, perdón si estás por aquí, respeto mucho lo que me decís, pero deja hablar a Lagarde, no sé qué, que no, tal. Perdone usted, ¿está ocupando un puesto público con un sueldo que no lo vas a tener en tu vida como para que yo no tenga el derecho de criticarlo? Con el pastizal que gana sin ser economista y dirigiendo esa institución. ¿Podré criticarla? ¿Tendré el derecho de criticarla y que diga, no, tal, no sé qué, esto, todo súper happy guay? Vamos para abajo, pero ya está. Que ni siquiera están capeando la situación para la situación de esta inflación que hay en Europa. Y en Estados Unidos, que están mejor, se están confiando. Y os voy a decir también por qué se están confiando, aparte de los indicadores adelantados que estamos viendo ahí en pantalla. No es lo único a lo que hay que atender. Y perdonadme el tono vehemente que creo que hay que tener en estos casos, porque prefiero equivocarme con esta vehemencia. Y prefiero decir, joder, Héctor, y verme dentro de 7 meses o 12 meses y decir, joder, vaya imbécil, que por qué te pusiste tan vehemente. Pero prefiero pensar eso de mí mismo dentro de 12 meses a no alertar de un problema que puede haber. Y comunicaros un problema que a la postre puede haber. Prefiero eso, sinceramente. Y ser consecuente con todo esto. Y prefiero pues que tengáis en cuenta todas las variables. Que luego no se dan, pero las tenéis ahí. Ya está. No pasa nada si no se da. Pero lo que no podemos hacer es obviarlas. Que es lo que están haciendo desde muchos bancos de inversión en estos momentos y muchas instituciones y organismos públicos y gobiernos. Escuchad discursos de Biden, escuchad discursos del gobierno español, escuchad discursos de los gobiernos de toda Europa. Me da igual el color, si es que van a lo mismo. Si es que siempre es la misma historia. Y me cabreo porque repiten lo mismo constantemente. En pre-recesiones siempre pasa lo mismo. Siempre es la misma mierda. Con perdón. Y por eso me cabrea. Porque parece que el ser humano es el único ser que se tropieza todo siempre con la misma piedra. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa. Y esto pues a mí me mosquea mucho. Me mosquea mucho. ¿Y por qué creo que hay que tener precaución y que hay que tener en cuenta otras variables? Vamos a bajar el tono y vamos a ir al lío, a ligar este análisis de la segunda clave con lo que os estoy diciendo. Y por cierto, JohnZen77, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Pues fijaos, el tweet que os he lanzado antes del directo, de alguien que no es sospechoso de ser bajista, sino más bien de todo lo contrario, de ser extremadamente alcista en los mercados. Por cierto, desligad este análisis macro con los mercados, que luego vamos a hablar de los mercados. Pese a lo que estoy comentando, los mercados
tienen probabilidades de subir. No, ¿y por qué recesión y no sé qué, hiperrecesión, pero la bolsa sube? Sí, yo lo estoy diciendo que la bolsa sube. También lo estoy diciendo que la bolsa sube. Que ahora mismo estamos en tierra de nadie y luego iremos a los mercados, pero que la bolsa sube. Una cosa es la pre-macro, pre-recesión y final de ciclo y estirar el chicle, y otra cosa es que la bolsa no vaya a subir. Muy diferente. Puede seguir subiendo. A ver si nos enteramos y diferenciamos. No lo digo por vosotros que me queréis mucho y que seguís mis análisis con atención y que sabéis cómo soy, sino más bien de la otra parte que no entiende ni sabe desligar los finales de ciclo de la macro y de los mercados. Y es mi opinión particular y, como siempre, me puedo equivocar, pero se pueden decir bien las cosas también. Pero voy a esto. Ed Yardeni, que como digo, Ed Yardeni, que es responsable de Yardeni Research, que es una de las firmas independientes de análisis con un gran prestigio dentro de Estados Unidos, o se puede decir que tiene un gran prestigio dentro de Estados Unidos, siempre ha sido, o no siempre ha sido, sino en los últimos meses es muy alcista en Wall Street. Es de los más alcistas de Wall Street. Y lo que dice es que la situación al alza del petróleo es preocupante y aumenta las posibilidades de recesión. Para él no mucho, pero es muy alcista, recordemos. Las aumenta lo suficiente como para que él, en sus papers, en su research, lo tenga que decir. Y esto a mí me hace también decir, cuidado que si encima Yardeni, que es el alcista de los alcistas, nos dice esto, es para por lo menos mirarlo con atención. Y dice, con los precios del petróleo subiendo nuevamente, no podemos evitar pensar en la década de los 70, que recordemos que ahí hubo dos oleadas de inflación, en 70 y 80. Dice, estamos lo suficientemente preocupados por el aumento de los precios del petróleo, el creciente déficit federal es suficiente como para recuperar nuestras probabilidades subjetivas de una recesión antes de un año, finales del 2024, al 25% desde el 15% anterior. No le dan grandes probabilidades de recesión económica, pero la suben del 15 al 25. Antes lo veían mega improbable. Ahora le dan probabilidad. Una persona que es mega alcista. Una persona que es mega alcista. Y lo compara con e inserta este gráfico, ¿no? Comparativo con los 70. Del CPI con la media de horas trabajadas. La parte de desempleo que influye bastante y que va a seguir muy de cerca la Reserva Federal durante todos sus análisis. Y por cierto, todo lo que vayáis comentando por el chat, luego lo atenderé. Así que luego lo atenderé, que sé que había alguna pregunta que luego os contesto. Ahora en un rato, cuando termine de hilar toda esta parte del análisis de por qué creo que están excesivamente confiados. Una de ellas, de las razones, es el petróleo, obviamente. Además de los indicadores adelantados que hemos comentado anteriormente. Otra variable, a ver si la teníamos por aquí. No la tengo por aquí, pero os la busco rápidamente. Porque lo he compartido esta mañana. Que son los préstamos estudiantiles. Lo hemos comentado muchas veces, o sea, tampoco hace falta incidir. ¿Por qué esto es importante? Voy a hacer un resumen muy rápido porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Joe Biden, cuando cogió los mandos y sucedió la debacle de la pandemia después de Donald Trump, es decir, continuó la pandemia, él ganó las elecciones en un contexto de cierre absoluto y pandémico, ¿no? Una de las decisiones que tomó fue hacer una moratoria sobre los préstamos estudiantiles en Estados Unidos. Quien nos vea desde España y no conozca cómo funciona Estados Unidos, la gran mayoría de los estudiantes pagan unos créditos abismales para poderse pagar las carreras universitarias, unos préstamos que en muchísimos casos terminan de pagar a los 40, 50 años, algunos antes, ¿no? Pero muchos a los 40 y tantos años. Con lo cual tienen una deuda importante. La moratoria les ha permitido tener un excedente de entre 200, 300, 400, 500 dólares, dependiendo un poco de la carrera y del proceso de pago que hayan tenido. Y pues ese remanente de liquidez es muy importante para que hayan podido sujetar su nivel de vida y su poder adquisitivo. ¿Qué sucede? Que a partir de octubre, noviembre de este año, la moratoria se acabó. ¿Y qué estamos viendo? Que hay muchos prestatarios que ya están abonando las cuotas para que no les pille por sorpresa, hasta tal punto que estamos en nivel récord.
Fijaos el nivel más alto de pago de cuotas. A razón de 9.000 euros al mes. Estamos. De 9.000 millones, perdón, al mes. ¿Y esto por qué es para tener en cuenta? Pues por la sencilla razón de que habrá muchas familias que, debido a la inflación, no van a poder asumir la cuota de los préstamos estudiantiles y la moratoria, perdón, la morosidad va a subir. Y si la morosidad sube, suben impagos para entidades de crédito y problemas de liquidez. Por eso digo que muy confiados, muy confiados. Otro, tercer factor por el que muy confiados. Los préstamos estudiantiles. Cuarto factor, que lo he visto antes, no me acuerdo quién lo compartía. Me parece que Lisa Abramovich. Me parece que Lisa Abramovich. Da un momentito que también lo busco para mostrároslo en directo. Efectivamente, creo que Lisa Abramovich. Ahí lo tenemos. No es preocupante, vamos a empezar con este titular. Este cuarto factor dentro de esta segunda clave no es importante o no es preocupante, importante es, no es preocupante, pero sí que es una tendencia a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel de huelgas en Estados Unidos. Estados Unidos no es un país muy de huelgas, la verdad, quitando pues precisamente los años 70, años 80, que sí que con la inflación hubo muchas huelgas, pero no es muy de huelgas. Fijaos, en las últimas décadas, en la era del dinero barato, los niveles de huelga han sido ridículos. No han llegado ni a 1 millón de trabajadores en huelga en un país de 350 millones de habitantes. Pues lo que estamos observando ahora es que estamos al mayor nivel de huelgas desde el año 2000, que fue la revolución de las .com, internet, etcétera, y ahí se produjeron muchas huelgas y luego vino una crisis económica. Ahora estamos a ese nivel de huelgas. 4 millones no es mucho, ¿vale? Para un país de 350 millones de habitantes, pero sí empieza a hacer ruido, 4 millones empieza ya, 4,1 millones en concreto, empieza a hacer cierto ruido y además que la tendencia es ascendente. Así que cuidado. Que sé que ahí tengo una suscriptora del canal de YouTube que no le gusta que diga cuidado, pero lo voy a decir. Cuidado, lo siento mucho, pero cuidado. Porque esto es otro factor que también pues es para quitar esa falta de confianza o esa pose o esa cáscara que tienen puesta ahora mismo los miembros de la FED y de muchos gobiernos e instituciones de todo bien, todo correcto, perfecto. Mañana nos vamos de picnic y nos abrimos una botella de champán, y quitamos esa pose, quitamos la cáscara y vemos todas estas historias. Unido a lo que hemos comentado muchas veces, que son, o que es más bien, que el nivel de ahorro o el excedente de ahorro pandémico se ha agotado. No así en el resto de países de la Unión Europea, quitando Australia, que está empezando a moderarse, pero en Estados Unidos, fijaos la línea azul, como el excedente de ahorro, ¡pum! Hasta luego, Lucas. El resto, bueno, pues va manteniendo y este es otro de los factores por los que este exceso de confianza que se está viendo, pues me parece excesivo y creo que hay que tener cuidado y todavía no estar cantando victoria, ¿no? Y vender la piel del oso antes de cazarlo, sinceramente. Yo lo veo así, no sé vosotros. En fin, pero quiero saber vuestra opinión y de hecho si estáis viendo este vídeo desde YouTube, si veis mi canal desde YouTube, que muchos usuarios, como el anterior que me ha comentado por el chat por aquí, que me ve habitualmente desde YouTube, pues si me veis desde YouTube, dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que están con un exceso de confianza? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es un análisis acertado? ¿Que no? ¿Que nos vamos hacia arriba? ¿Que no landing? ¿Que no va a haber aterrizaje? Dejadme vuestra opinión en comentarios en el vídeo de YouTube, ahí abajo. Dejadme vuestra opinión en comentarios. Si os gusta este análisis, por cierto, dejad vuestro like, que siempre ayuda. Tener vuestro like, tener vuestro apoyo. Y si no lo habéis hecho, pues suscribiros al canal, que siempre es fantástico seguir creciendo y ver que mi contenido gusta y que este tipo de análisis, pues, gusta, la verdad. Así que dejadme ahí vuestra suscripción al canal, tanto de Twitch si os gusta, que ha habido hoy 3 suscripciones nuevas, como en YouTube, y vuestros comentarios que siempre me gustan. En fin, seguimos con el análisis, que no es poco, todo lo que tenemos que hablar, ya os digo. Me decías por aquí, Azbolut, dice, te mereces la sub, Héctor, mucho trabajo diario. Pues muchísimas gracias por tu comentario.
Antes de pasar a la tercera clave, bueno, decía Silecom, dice, yo creo que aunque mirar el precio de algunas materias primas como el petróleo o gas pueden dar sustos. Además, cuando se forecastea a varios años. Nada más que miremos los forecasts para 2022 y 2023, claro. Por eso digo que se está pecando de exceso de optimismo en ese sentido. Y que las cosas puedan estar mejor que hace meses no quiere decir que ya se acabó y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hacer esas lecturas. Prefiero hacerlo pisando sobre seguro. Cuando os lo diga, prefiero estar pisando sobre seguro. Y ya está. Igual que en su momento, joder, es que no soy sospechoso, quiero decir. Cuando yo os hablé de tendencia bajista en la bolsa, hasta que se revertió la tendencia y os dije, la tendencia estructural ha cambiado y es alcista. En SP500, en Nasdaq, etcétera. Lo sabéis. Los habituales por aquí, no soy sospechoso de nada. Cuando tuvimos que recoger cable con la tendencia de la bolsa y pisamos sobre seguro, lo dijimos. Si las cosas cambian materialmente sobre la economía, lo diremos y ya está. Y no pasa nada. Es que es mejor hacer un análisis sosegado, tranquilo y mirando todos los detalles. No pasa nada. Lo diremos. Es que no se me caen los anillos. No tengo tanto ego. Hay gente que se piensa que ego. No, para nada. Pero si he cambiado de opinión con respecto a la tendencia de los mercados, porque el mercado me puso en mi sitio, pues ya está, me quedo en mi sitio y recogemos cable. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. No hay ningún problema. El tema es hacer análisis fundamentados y ya está. A ver. Lo del euro y el dólar te lo contesto al final del programa, ¿vale? Curto Trading, te lo contesto al final del programa, porque como no va un poco ligado con toda esta parte, prefiero contestártelo eso al final del programa. Por cierto, Ecles, que días por fin te pillo en un directo, felicitarte porque se nota que disfrutas trabajando en esto y darte las gracias por ayudarnos a entender el mercado. Pues muchísimas gracias a ti por el comentario y que estés por aquí apoyando. Que me imagino que eres ya seguidor del canal de Twitch y que me sueles ver en diferido y que, bueno, pues hoy tienes la fortuna de verlo en directo. Así que muchísimas gracias, Ecles, por ese comentario y a todos los que estáis por aquí comentando. Siempre es un lujo teneros por aquí, la verdad, y saber que os gusta el contenido. No sé si te he dado las gracias, Absolute, por suscribirte al canal de Twitch. Muchísimas gracias. Se me va la cabeza, de verdad. Así que muchas gracias por esa suscripción, tanto la tuya como la de Ecles, que sí que he dado las gracias antes y es fantástico, ¿no? Ver que me apoyáis. Así que nada, vamos a la tercera clave. Xavi CC, muchas gracias también por esa suscripción y muy buenas tardes. Gracias por pasarte y saludar. Y 6 meses suscrito al canal, eres un fenómeno de la galaxia cuarta, como decía el gran chiquito de la calzada aquí en España. Así que genial, un abrazo enorme, y gracias por esta sub. Y la tercera clave va ligado con esto último que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, además de la inversión de la curva de tipos, no voy a hablar del récord que tenemos con la curva de tipos invertida, porque es que ya huele, ¿no? Hablar tanto de esto, que es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Y que fijaos cómo estamos en niveles de inversión de días con la curva de tipos invertida tremendos y vemos lo que ha pasado siempre, que esto ha sucedido, ¿no? Hemos tenido inversiones de la curva de tipos, salvo aquí, precisamente. Salvo ahí. Lo que pasa es que no fue muy profunda la inversión. Ahora tenemos una inversión ultra mega profunda, ¿no? Ultra mega profunda. Pero en fin, quiero ir a como tercera clave, quiero tomar de referencia un tuit de mi buen amigo y grandísimo analista Pablo Gil, que tuiteaba esto recientemente, y es un estudio de la Reserva Federal de Boston, y que creo que en materia de economía y de mercados podemos entender todavía más lo que estamos viendo, y que como tercera clave de lo que tenemos en la economía y de lo que he visto esta semana, va a colación perfectamente, ¿no? Y va al hilo del grueso y el desarrollo del programa de hoy. Y en este caso es pues el impacto que tienen las subidas de tipos de interés en las empresas, o más bien el impacto que hasta ahora ha tenido en las compañías. Y lo que dice este estudio
de la Reserva Federal de Boston, y nos lo explicaba aquí Pablo Gil, que le mando un abrazo enorme, y que por cierto, la próxima semana estará en el canal. Ya os diré el día. La próxima semana Pablo Gil volverá al canal. Ya aprovechando que además le cojo la referencia, pues eso, que sepáis que la próxima semana vuelve al canal. Siempre está aquí mensualmente y este mes no va a ser menos. ¿Cuándo volvéis a invitar a Carlos de Plan BTC y a John Economist? John Economist vino hace poco, ha estado de vacaciones, volverá pronto. No os preocupéis que volverá pronto. Y Carlos no sé si ha pasado por el canal. No sé si pasó por el canal alguna vez. Puede ser, ¿eh? Ha pasado tantos invitados que algunos me olvido, ¿eh? Un poco. Pero John viene habitualmente. John es un amigo, es un gran analista, un gran compañero. Está en la comunidad de Discord, además, que por cierto, os invito una vez más a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Todo lo tenéis ahí a disposición. Los que no conocéis la comunidad de Discord, os pasa Chris por el chat el enlace para que os unáis. Y ya veréis cómo os va a gustar esa comunidad de Discord. Que ya somos casi 2000 usuarios. Es gratis, no hay que pagar nada. Y tenéis información gratuita. Análisis gratuito, gráficos gratuitos, todos ahí. Así que lo sepáis. Que lo sepáis. Pablo Gil es un crack como Héctor Programón. Muchísimas gracias por tenerme en esa estima. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el hilo. Que lo que decía es que el estudio de la Reserva Federal de Boston lo que viene a decir, que lo estáis viendo en pantalla directamente, es el impacto que tienen o que han tenido los tipos de interés en los niveles actuales. Y como se puede apreciar, el pico se alcanza. Vamos a ver si pasamos de aquí de... No, es esta misma gráfica, precisamente. El pico se alcanza justo aquí, a los 5 meses, tras la subida de tipos. Ahí está. Con lo cual, el efecto que se habría trasladado a las compañías hasta el momento de las subidas de tipos que llevamos actualmente sería de 1,5, 1,75% de tipos de interés. Fijaos, 1,75. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Pues faltaría todo esto. Faltaría que impacte el resto de subidas hasta lo que tenemos actualmente. Fijaos. Lo que hemos tenido es un impacto del 1,5 a 1,75%. Pero han subido los tipos hasta el 5,25 o 5,50%. Con lo cual, fijaos todo el camino que queda entre medias de impacto sobre la economía. Que no está en precio ahora mismo. Que no está en precio, me refiero que no está... o que no han sufrido el impacto las empresas. Es que lo que nos queda es la travesía. Según este estudio de la Reserva Federal de Boston. Nos queda una travesía importante, ¿no? Y por eso va ligado con lo que decía anteriormente. Es un estudio súper importante. Y como decía Pablo, cogiendo un poco sus palabras, quiero coger las palabras que dice en el tweet para no dejarme nada. Dice, el motivo de este retardo es sencillo de entender. Las empresas van refinanciando su deuda a medida que ésta vence. Además, cuando el coste de la financiación es tan alto como ahora, muchas empresas prefieren usar sus reservas de liquidez, que efectivamente es lo que está pasando, y posponer lo más posible el endeudamiento. Esto aplica aún con más fuerza si tenemos en cuenta que llevamos una década de exceso de liquidez de tipos al 0%. Es que... Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque lo que estamos viendo todavía... Lo que estamos viendo sobre la economía de Estados Unidos sería lo equivalente al 1,75% de intereses. A medida que vayan pasando los meses, vamos a ver el impacto correspondiente a 2%, 2,25%, 2,5%, 2,75%, 3%, 3,25%, 3,5%, tal, tal. Es que fijaos lo que queda hasta el 5,5%, ¿eh? Estamos como al 1,75%. Estamos al principio de todo. ¿O da esa sensación? Según el estudio de la Reserva Federal de Boston que ha extraído Pablo Gil y que me parecía fundamental para que fuera esta tercera clave de la semana. Me parece súper importante. Clave de la semana, de lo más relevante que he visto esta semana en cuanto a estudios y en cuanto al futuro de la economía y los mercados.
redundo lo mismo. Están muy confiados. Están muy confiados. Y seguimos teniendo unos niveles de inflación tremendos. Mucho ahorrador no se da cuenta. Y mucho ahorrador tiene su dinero en la cuenta perdiendo valor constantemente. Y por eso os he dicho lo de antes. Por eso os he dicho lo de antes, ¿no? Y nos hemos centrado y os he explicado la promoción que muy acertadamente, a mi modo de ver, y es una opinión personal, ha hecho Trade Republic de cuenta remunerada al 4% y permitir invertir en bonos fraccionados desde 1 euro. Que la renta fija, pues, está actuando como protección de la liquidez. Está actuando como protección de la liquidez. Yo mismo estoy ya desde hace tiempo invirtiendo en ETFs a través de la plataforma y ahora, oye, pues el 4% no me va a venir mal y invertir en bonos. El otro día decía en mi comunidad de Discord, bueno, en cuanto pueda me voy a poner más de bonos hasta las trancas, porque es que lo veo clarísimo. Es opinión personal, no es recomendación de inversión. Puedo estar metiendo la gamba de manera increíble. Pero tener, por ejemplo, el bono a 2 años de Estados Unidos, por poneros el ejemplo, al 5%, es que no lo veíamos desde el 2009. Es que no lo veíamos desde el 2009. ¿Que puede irse al 6? Pues puede ser, pero yo ya, mira, con el 5 hasta me conformo. Ya está. Y por eso es lo que os he dicho antes, que yo creo que es, sinceramente, una buena opción. Sinceramente. Bien, bueno, hasta aquí la tercera clave de la semana. La tercera clave de la semana. Que es este estudio de la Reserva Federal de Boston, tuiteado y desmenuzado por Pablo Gil y expuesto aquí. Un abrazo, Pablo. Estará por aquí, como digo, la próxima semana. Ya os informaré de qué día en concreto. No vamos a dejarlo aguardado, todo eso. Pero pronto os lo anunciaré. Pronto os lo diré. Y la cuarta clave, ya por seguir avanzando hacia el final del programa, son las referencias macro, de datos macro, que vamos a tener durante la próxima semana. Yo, aunque esto falla muchas veces y, en fin, en algunos momentos salen datos que no son los correctos y demás, pero a grosso modo funciona y utilizo el calendario económico de Investing para ver todos los datos clave y extraigo como los que son más importantes. Y de cara a esta semana, hay que estar muy pendientes mañana del dato de inflación de la Unión Europea, la confirmación después del dato preliminar del IPC de la eurozona. Se publicará, como siempre, a las 11 de la mañana. Vamos a ver por aquí. A reconfirmarlo. A las 11 de la mañana, efectivamente, el IPC de la zona euro. Mañana martes se publicará el IPC de la zona euro y vamos a ver qué tendencia tiene y si pues Christine Lagarde y el organismo europeo se les abre el camino de una subida más o esa pausa que más o menos dejó entreabierta va a seguir su curso. Me dices, Froskis, que comentas por primera vez por aquí por el chat, gracias por comentar. Dices, al invertir en bonos, ¿esa rentabilidad ya la tienes asegurada o si ese rendimiento cambia te afecta a la inversión? No, tú cuando compras un bono lo compras en una subasta X a una rentabilidad X y si aguantas hasta el vencimiento te llevas el importe del bono menos comisiones más la rentabilidad, ¿vale? Eso es lo habitual. Otra cosa es que vendas el bono en el mercado secundario y te influya el precio del bono. Porque en el bono, cuando tú inviertes en bonos, hay variables diversas en las que te tienes que fijar. El precio y la rentabilidad. Y el precio y la rentabilidad son, son inversos. A más rentabilidad, menos precio del bono. Y a menos rentabilidad, más precio del bono. Entonces, si cae la rentabilidad y sube el precio, tú igual has comprado un precio muy barato y puedes aprovecharte y vender el bono en el mercado secundario a un precio más caro. Eso, por ejemplo. Pero si tú vas a vencimiento y no hay un default, es decir, que no hay un impago de la deuda de Estados Unidos, por ejemplo, si inviertes en deuda de Estados Unidos, tú recuperas esa inversión más la rentabilidad, menos las comisiones del broker, ¿vale? Y en el caso de Trade Republic, por ponerte el ejemplo, son muy bajas esas comisiones. Lo tenéis además en el apartado de comisiones, comparativamente con otros brokers, también estoy comentando. Me dices, Adri Sinan, ¿algún vídeo para entender los bonos? Tengo duda con lo de los años. Si queréis otro día incidimos en el tema de los bonos. Ahora lo he explicado un poquito así a grosso modo esto de rentabilidad y precio del bono. Pero otro día lo explicamos más al detalle. También haré vídeos cortos para mis redes sociales en mi perfil de Instagram y de
los YouTube Shorts, etcétera, donde podré explicar un poco todo esto para no perder el hilo de lo que son los programas aquí en Twitch, ya que aquí la audiencia es más transversal. Hay mucho perfil que ya tiene mucho conocimiento, otro que tiene conocimiento medio, otros que estáis empezando pero os engancháis y me vais escuchando. Entonces, para no ahuyentar al inversor más avezado que está aquí en el canal, pues lo voy a hacer dedicación quizá en mis perfiles de Instagram, TikTok, etcétera, donde ahí sí que hago contenido más de iniciación, por así decirlo. Pero vamos, que no me cuesta como ahora responder a esta pregunta de Froskis, pues explicando un poco el comportamiento del bono, etcétera, o cómo funcionan y un poco esto. Por cierto, Dadrex Pro, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch, que no te he dado las gracias. Un abrazo y gracias por estar aquí por el canal, apoyarlo, siguiéndome. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con los datos macro. Si os parece, que me entretengo aquí contestando preguntas y luego os quiero contestar lo que queráis al final de las claves, si os parece. Dentro de datos relevantes, el martes también tendremos los permisos de construcción en Estados Unidos para ver la tendencia del mercado inmobiliario, también la tendencia de las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos, que recordemos que están por encima del 7%, tensionando muy mucho el mercado de la vivienda estadounidense. El miércoles tendremos la decisión de la Reserva Federal. Una vez más, os recuerdo, miércoles especial informativo aquí en mi canal de Twitch a partir de las 7:30 de la tarde, previa, comunicado, rueda de prensa de Jerome Powell, reacción a la rueda de prensa de Jerome Powell. Toda la información, todo el análisis, y me van a acompañar expertos como Ismael Santiago, como José Luis Cárpatos y como Hugo Ferrer. Miércoles 7:30 de la tarde, hora española. Hora española, 7:30 de la tarde. Así que, bueno, pues que lo sepáis, que tenéis ahí una cita el miércoles, que es uno de los días clave en términos macro. Dejadme que bebo agua un momentín. Y más datos claves que tenemos esta semana. El jueves tenemos las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos para ver cómo sigue el comportamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Recordemos que la semana pasada fueron muy positivos estos datos y que, bueno, pues hay que echarles un ojo para hacer el seguimiento y ver cómo va todo, porque puede tener repercusión en los mercados, ¿no? Y aquí ya me voy a la quinta clave hablando de mercados, y por cerrarlo rápidamente, porque en realidad, después también del vencimiento de derivados del pasado viernes, y hablando de derivados y de opciones, el viernes de esta semana a las 4 de la tarde vamos a tener una vez más en el canal a Gregory Plaxintar, que es experto en opciones, que tiene unos cursos de formación de la hostia, hablando en plata, y que no os podéis perder. El próximo viernes vamos a tener una charla con él para hablar de mercados, para hablar de mercado de opciones y que nos cuente novedades. Y este viernes pasado pues tuvimos este vencimiento y hay que tener cuidado, ¿no? Y ver qué evolución podemos tener en el mercado de derivados próximamente, ¿no? Pero el mercado en general, y tenemos en pantalla el SP500, lo comentamos el pasado viernes con Roberto Moro, no está mostrando muchos cambios en general. Lo tenemos ahora mismo. A ver, dejadme un momentito. Ahora lo tenemos por aquí. El SP500 subiendo un 0,30% después de la dinámica bajista que tuvimos la semana pasada. Recupera algo, pero está en torno a un rango bastante estrecho entre los 4.500 y pico y los 4.400 por abajo. Mientras no supere estos 4.536, pues técnicamente está en tierra de nadie. El mercado tiene muy cerca esta resistencia en torno a los 4.600 puntos, que hay que vigilar de cerca. Soporte más inmediato que encontramos en el SP500 lo tenemos ahí, sobre los 4.300 puntos aproximadamente, que si lo convergemos ahí con la línea de tendencia, pues ahí tenemos la historia, ¿no? Y pues soporte más inmediato los 4.300, y si cayera muy o de forma más abrupta, si cayera de una forma mucho más abrupta, pues tendremos primero esta resistencia y luego ya más la línea de tendencia sobre los 4.200 puntos y después pues los 4.180 y tantos, 4.200 puntos. Pero bueno, el mercado
está muy incierto, está para estar muy vigilante y vamos a ver por dónde rompe. Siempre digo que si rompe la resistencia de los 4.600, que tiene cabida para llegar hacia máximos históricos. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Si perdiera los 4.300 y pico puntos, que tiene aquí un soporte que es bastante fuerte, pues ahí está la línea de tendencia y luego pues nivel por nivel. Ahora estamos un poco carentes de catalizadores. Si nos fijamos en otros índices como el Nasdaq, vamos un poco a más de lo mismo. Dejad un momentito. Vamos un poquito a más de lo mismo. Y muy atentos, ¿no? Esta semana vamos a ver cómo reacciona la Fed. Es la fecha clave. Hoy se ha conocido también a nivel empresarial que los pedidos del iPhone 15 están siendo muy fuertes, muy buenos. Esto puede dar cierto soporte también a la renta variable en una compañía con tanto peso, tanta ponderación como Apple en el índice. Este tipo de noticias son buenas en términos de rentabilidad y de seguir estructuralmente la tendencia alcista que se originó en octubre del año pasado. Pero el mensaje de Powell yo creo que es el antes y el después de lo que pueda pasar el resto de la semana y esta quinta clave, ¿no? Y cerrar esta quinta clave con atención al discurso de Powell y cómo puede afectar en la parte técnica del índice y en la parte fundamental por el discurso que diga sobre la economía, sobre el aspecto fundamental y los mercados. Es lo que creo, ¿no? Es lo que considero. Y bien, bueno, pues hasta aquí las claves de la semana en materia económica. Si os ha gustado este tipo de contenido, estáis en Twitch, dadle a seguir al canal, que sé que ha habido mucho seguimiento hoy, así que muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el canal. También os podéis suscribir y por supuesto, si lo veis desde YouTube, si os ha gustado, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario, qué os ha parecido, qué es lo más relevante de la economía, de los mercados en este momento, qué os ha parecido en general en el análisis, qué es lo que os preocupa más. Y si sois nuevos por aquí en el canal de YouTube y os ha encantado el contenido, pues suscribiros al canal, que hay mucho contenido de este tipo y además charlas también súper relevantes con expertos de los mercados, tanto de aquí como de Estados Unidos.